El mundo caído en el que nos ha tocado vivir tiene ideas muy torcidas acerca del matrimonio. Piensen por un momento en las cosas que a modo de chiste algunos han dicho sobre el matrimonio y se darán cuenta que muchos de esos chistes dejan el matrimonio muy mal parado. Como alguien dijo, debemos considerar muy seriamente lo que muchos chistes revelan sobre la opinión que muchos tienen del matrimonio. Debemos considerar muy seriamente lo que muchos chistes revelan sobre la opinión que muchos tienen del matrimonio. Se dice de una muchacha muy bonita que había decidido quedarse soltera, no por falta de pretendientes porque se le sobraban, sino por decisión propia. Y cuando la cuestionaron sobre el asunto, ella respondió: es que yo tengo en casa todo lo que un marido puede darme. Yo tengo un perro que ladra, una estufa que bota humo, un loro que maldice y un gato que amanece afuera todas las noches. ¿Para qué quiero más?, decía ella. Esa es la perspectiva que muchos chistes dan del matrimonio. Alguien llegó a decir que el matrimonio se lo inventó el diablo con la ayuda de una suegra. Ese no tenía un buen concepto del matrimonio. Otros piensan que el matrimonio es una carga que unos pobres desgraciados deben cargar por el resto de su vida. Y otro dijo: al hombre no hay quien lo entienda. El que tiene el pelo negro lo quisiera tener rubio. El que lo tiene rubio lo quisiera tener negro. El soltero quisiera estar casado y el casado quisiera estar muerto. Wow, digo, eso sería él, no yo. Pero hermanos y amigos, ¿qué es el matrimonio? ¿Para qué creó Dios el matrimonio realmente? ¿Acaso fue para castigar al hombre por su pecado? ¿O para que sea una relación deleitosa? Y mi propósito en este día es hablarte de cuáles son los enemigos reales que atentan contra el matrimonio. Yo pienso que para nadie es un secreto que el matrimonio hoy es una institución que está en crisis. Tomemos por ejemplo lo que ocurre hoy con el matrimonio respecto al tema del divorcio. Seguramente muchos aquí conocen a alguien, sea amigo, conocido, familiar, que haya pasado por la amarga experiencia de un divorcio. El divorcio era un mal de grandes proporciones en los días de Cristo, pero en nuestra época ha llegado a ser una epidemia. Literalmente miles de personas se divorcian cada año en nuestro país, dejando así una secuela interminable de problemas. Hace unos años atrás, divorciarse era un escándalo. Aún entre los no cristianos se mantenía la idea de que el matrimonio era para toda la vida. Pero desde unos 35, 40 años para acá la situación comenzó a cambiar, lenta pero resueltamente, y lo que tenemos hoy día es un verdadero desastre con los matrimonios. Yo escuché una vez hablar de una conocida actriz de televisión norteamericana y que para colmo clama ser creyente. Ella declaró lo siguiente, luego de haberse divorciado de su esposo para dedicarse más de lleno a su carrera. Dice ella: soy más feliz ahora que lo que era antes del divorcio, porque ahora soy yo misma tomando mis propias decisiones. Incluso esta señora entiende que su divorcio por una causa no bíblica no afecta en una forma significativa sus creencias religiosas. Dice ella: pienso que Dios es un padre perdonador y que me ama a pesar del divorcio. Espero no ser juzgada como cristiana en este asunto. Y escuchen esto: mi esposo y yo somos ahora más felices siendo amigos divorciados que lo que seríamos siendo enemigos casados. Mi esposo y yo, dice ella, ahora somos más felices siendo amigos divorciados que lo que seríamos siendo enemigos casados. Eso suena muy bien, muy lógico. Es mejor ser amigos divorciados que ser enemigos casados. Pero a todo esto yo me pregunto, ¿qué dice Dios al respecto? Ante este ataque frontal contra el matrimonio, ¿cuál es la opinión de Dios? Y eso es precisamente lo que quiero enfocar hoy. Si queremos entender la naturaleza de los enemigos que atentan contra el matrimonio, lo primero que debemos saber es cuál es la opinión de Dios con respecto al matrimonio.
Hermanos y amigos, si no sabemos lo que implica un matrimonio y si desconocemos lo que Dios determinó originalmente que el matrimonio fuese, podemos acarrearnos muchas consecuencias. Y vuelvo con la pregunta, ¿qué es el matrimonio? Bueno, con el matrimonio sucede lo mismo que con otras cosas importantes de la vida. Y es que muchos creen saber lo que es, pero muy pocos son capaces de definirlo. Muchos creen saber lo que es el matrimonio, pero pocos serían capaces de definirlo. ¿Qué es el matrimonio desde el punto de vista de Dios? El matrimonio no es otra cosa que un pacto de compañía. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es un pacto de compañía. Yo creo que esta breve definición posee los elementos que componen un matrimonio. Un matrimonio es un pacto de compañía. Proverbios capítulo 2, versículo 16. Libro de Proverbios capítulo 2, versículo 16. ¿Qué es el matrimonio? Es un pacto de compañía. Dice Salomón: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Qué dice este texto acerca de esta mujer? Que ella abandona a su compañero y se olvida del pacto. ¿Cuál pacto? Del pacto de su Dios. Noten, hermanos, las palabras que aparecen aquí: compañera, pacto. Debemos guardar estas dos palabras en nuestra mente. ¿Qué es el matrimonio? Es un pacto de compañía. Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 17. Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16. Dice allí el profeta Malaquías: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová atestigua entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Noten otra vez las mismas palabras aquí: compañera, pacto. Versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Una vez más vemos en el texto las dos palabras que componen la breve definición que hemos dado del matrimonio: compañera, pacto. ¿Qué hemos dicho del matrimonio? Bueno, que el matrimonio es un pacto de compañía. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, Dios describe la relación especial que él tenía con Israel en el Antiguo Testamento. ¿Y saben ustedes cuál fue la figura que Dios usó precisamente? La del matrimonio. Y una vez más, yo veo allí los elementos vitales que componen la relación matrimonial. Leo en Ezequiel 16, 8. Dice: eso es Dios hablando, yo extendí mi manto sobre ti, yo cubrí tu desnudez y allí te di juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía. Ezequiel 16, 8. Que dice aquí que Dios entró en pacto con Israel y de ese modo Israel vino a ser la esposa de Dios. De ese modo, dice Dios, yo te hice mía. Sin el pacto no hay matrimonio. Ese es el vínculo a través del cual Dios une a un hombre con una mujer para que vengan a ser una sola carne, como dice la Biblia. Así que al pensar en el matrimonio, debemos pensar de inmediato en un pacto. Ahora bien, ¿y qué es un pacto? Volviendo otra vez a las definiciones breves,
y sencillas, podemos decir que un pacto es una promesa jurada. Una promesa confirmada y asegurada por un juramento. ¿Qué es el matrimonio? Es un pacto de compañía. ¿Y qué es un pacto? Es una promesa jurada. Muy sencillo, muy breve, muy simple. Eso quiere decir entonces que en el matrimonio cada uno de los cónyuges hace una promesa de cumplir con los deberes que el matrimonio conlleva, y a esa promesa cada uno de ellos añade un juramento delante de Dios y los hombres. Un juramento solemne que, de ser violado, acarrea serias consecuencias sobre el infractor. Hermanos y amigos, romper el pacto matrimonial es echar por tierra la promesa jurada que hicimos delante de Dios. ¿Y cuál es la promesa contenida en el pacto matrimonial? Bueno, la promesa de dedicarnos a satisfacer las necesidades de compañía y de intimidad de nuestro cónyuge hasta que la muerte nos separe. En eso consiste el pacto matrimonial. Es dedicarnos a satisfacer las necesidades de compañía y de intimidad de nuestro cónyuge hasta que la muerte nos separe. Hermanos, el matrimonio, a diferencia de lo que muchos piensan al día de hoy, no es un negocio donde yo doy tanto para ganar tanto. No, el matrimonio es un pacto. No es un negocio donde yo doy tanto para ganar tanto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en un negocio yo doy tanto para ganar tanto. Pero en el matrimonio, como pacto, es aquello donde ambos cónyuges se comprometen a dar el 100%. No es un contrato, no es un pacto que puede ser anulado a conveniencia por una de las partes. No, el matrimonio es una institución divina. Romper el pacto matrimonial es romper la promesa que hicimos delante de Dios. En la antigüedad los pactos eran ratificados de una manera muy rara. ¿Cómo? Bueno, ellos partían un animal por la mitad y pasaban por en medio de ellos. ¿Qué significaba este rito de partir un animal por la mitad para confirmar un pacto? Bueno, esta ceremonia era una especie de juramento autocondenatorio, como si las partes envueltas en el pacto estuviesen invocando sobre sí mismo una especie de maldición en caso de que uno de los dos viole el pacto. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es esto: así me parta Dios si violo el pacto. ¡Wow! Vamos a Jeremías capítulo 34 para que lo vean mejor. Así me parta Dios si violo el pacto. Jeremías 34, versículo 18 al 20. Dice así. Dice el profeta Jeremías: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. ¿Qué hará Dios? Dice: los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Aquí vemos claramente que esta ceremonia simbolizaba una maldición en caso de que uno violara el pacto. Hermanos y amigos, el matrimonio no es un juego, el matrimonio es un pacto. Algo que encierra una gran solemnidad y grandes consecuencias. Sobradas razones tenía el escritor árabe Khalil Gibran cuando dijo que el matrimonio es la vida o la muerte. No hay término medio.
El matrimonio es la vida o la muerte. Nadie, absolutamente nadie, puede violar impunemente el voto que hizo cuando se casó. Nadie. Dios se encargará de que ese pecado no quede impune. Es por eso, hermanos y amigos, que debemos pensarlo muy bien antes de entrar en ese compromiso pactado. Jóvenes solteros, escuchen bien, esto hay que pensarlo. Esto hay que pensarlo. Antes del matrimonio, todo es voluntario. De allí en adelante, todo es obligatorio. Se trata de algo muy solemne, muy demandante, una relación tan estrecha, tan espiritual, que reseña la unión de Dios con su pueblo. El matrimonio es un pacto y como tal conlleva deberes y obligaciones que tendremos que cumplir cuando lo deseemos y cuando no lo deseemos. Eso es el matrimonio. Cada uno de los cónyuges se comprometió delante de Dios a suplir las necesidades del otro. Primera a los Corintios capítulo 7. Primera a los Corintios capítulo 7, versículos 1 al 5. El matrimonio es un pacto donde usted se comprometió a suplir las necesidades de su cónyuge. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, dice Pablo, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Noten el balance. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no hacer por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, el matrimonio no es un juego. El matrimonio incluye una entrega total de amor de un cónyuge al otro cónyuge. Un amor que perdura aún con el paso del tiempo. Cuando la figura física ya no es la misma. Cuando han aparecido arrugas. Cuando se han aumentado unas cuantas libras. Cuando el pelo se ha encanecido. Ese amor que ha sido probado en tiempos duros, en riqueza, en pobreza, en salud o en enfermedad, en los tiempos buenos y en los tiempos malos también. John Benton, en su comentario de Malaquías, dice: lo que la gente olvida es que al casarse hicieron un pacto, una promesa ante el Dios vivo. Dios fue testigo de ese pacto entre hombre y mujer, y tomará medidas si una de las partes comienza a pasar por alto esa promesa. Si estás casado, sigue diciendo Benton, recuerda de quiénes son las firmas en tu partida de matrimonio. El profeta Malaquías nos está recordando que de un modo muy real, la firma de Dios estaba en esa partida. ¿Recuerda usted cuando el juez civil llamó a los testigos? El primero que firmó esa partida matrimonial fue Dios. Hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? Bueno, hasta el momento aprendemos a lo menos dos cosas. Primero, que el matrimonio es algo de extrema seriedad ante los ojos de Dios. Un pacto que nadie puede quebrantar y salir impune. Pero también aprendemos, además de todo esto, que se atenta contra ese pacto, no solo con nuestros hechos, sino también con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones y con nuestros deseos. Malaquías capítulo 2. ¿Qué dice Malaquías? Donde leímos hace un momento. Dice Malaquías capítulo 2 que estos judíos habían sido desleales para con la mujer de su pacto. Pero noten esto, lo que dice. Dice Malaquías: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Hermanos, una pregunta. Hermano casado, hombre, mujer casada, ¿dónde comienza un hombre a divorciarse de su esposa? ¿Dónde comienza una mujer a separarse de su marido? En la mente. En la mente.
Cuando uno de los dos comienza a poner sus ojos en otra persona y a comparar a su cónyuge y a entretenerse soñando despierto con la posibilidad de que ese matrimonio concluya para verse libre de tener a otro o a otra. Cuando uno de los dos permite el pensamiento de ¿cómo sería mi vida si tuviese la oportunidad de volver a elegir? ¿Cómo sería si me hubiese casado con fulano o si me hubiese casado con fulana? Eso es ser desleal. Dice el profeta Malaquías: cuidado, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales, porque allí comienza el adulterio, en el espíritu. ¿Qué tú piensas de tu marido? ¿Qué tú piensas de tu esposo? No olvides que allí comienza el hombre o la mujer a pensar en la posibilidad de un divorcio o incluso a soñar despierto hasta con la muerte de su cónyuge. Cuidado. ¿Sabes qué? Dios no toma esos pensamientos extramaritales a la ligera. Dice el texto de Malaquías que Dios ha atestiguado contra ti, que Dios se ha convertido en un testigo contra ti por esos pensamientos adúlteros que está dejando en tu mente y en tu corazón. Guardaos pues en vuestro espíritu, dice el profeta, y no seáis desleales. Hermanos y amigos, la Biblia no limita el adulterio solo al acto físico, sino también al acto mental. ¿Qué es el adulterio? Bueno, el adulterio es todo aquello que atenta contra la unidad matrimonial, contra esa intimidad que debe existir entre un hombre y una mujer casados, la cual se expresa y se manifiesta, entre otras cosas, a través de la intimidad sexual. ¿Qué es el adulterio? Todo aquello que atenta contra esa unidad matrimonial, contra esa intimidad que debe existir entre un hombre y una mujer casados, la cual se expresa y se manifiesta, entre otras cosas, a través de la intimidad sexual. Ese hombre está supuesto a encontrar en esa mujer el deleite de sus ojos. Así gordita, así canita, ella debe ser el deleite de sus ojos. Ella debe ser el objeto de sus pensamientos románticos. Hacia ella debe extender sus afectos. Y lo mismo podemos decir de la mujer hacia su marido. Cuando ese deleite, cuando esos afectos, cuando esos pensamientos románticos se van detrás de otra persona, allí ha habido una violación del séptimo mandamiento, aun cuando no haya acontecido un adulterio consumado. Escuche bien. Cuando ese deleite, cuando esos afectos, cuando esos pensamientos románticos se van detrás de otra mujer o detrás de otro hombre, allí se ha cometido un adulterio, aunque no haya acontecido algo consumado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en la única persona que tú debes encontrar tu plena satisfacción es en tu cónyuge, en ningún otro hombre, en ninguna otra mujer. Solo en tu esposa es que debes hallar tu plena satisfacción. Solo en tu esposo, mujer, es que debes hallar tu plena satisfacción. Ay, es que él no me resuelve, conferencita. Procura que te resuelva él, no otro. Hermanos y amigos, el mundo en el que vivimos quiere convencernos de que el deleite está en la variedad. Hasta la belleza cansa, dice el mundo. El deleite está en la variedad. Estar con la misma mujer año tras año, eso puede llegar a causarnos hastío y aburrimiento. El verdadero deleite está en el cambio. No, dice Dios. No es verdad que la variedad es tan satisfactoria como la pintan. Al contrario, es un puro engaño. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice la Biblia en el libro de Proverbios: bebe el agua de tu propia cisterna, que esa nunca amarga. Bebe el agua de tu propio pozo, porque la otra que parece tan deleitosa al principio terminará amargándote la vida. ¿Y sabe lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 5, los versículos 3 al 4? Dice Salomón que tú debes gozarte con la siguiente mujer:
Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y dice versículo 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Bebe el agua de tu propia cisterna, que esa nunca amarga. Bebe el agua de tu propio pozo, porque la otra que parece tan deleitosa al principio terminará amargándote como hiel. En Proverbios 6, 18 al 19, se nos exhorta a nosotros, los maridos, a que nos alegremos con nuestra mujer, a que encontremos solo en ella nuestra plena satisfacción. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 18. Un texto que deberías aprendértelo para que aprendas a enamorar a tu mujer. Dice allí el libro de Proverbios lo siguiente. Dice, sea bendito tu manantial, capítulo 5, versículo 18, Proverbios. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Qué es lo que está enseñando el proverbista aquí? Está diciéndonos a nosotros, los esposos, que aprendamos a encontrar nuestro deleite, nuestra satisfacción en nuestra propia mujer. Nota el versículo 19, dice, como sierva amada y graciosa gacela. La gacela era usada en la poesía oriental para simbolizar la belleza femenina. Y dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. En el texto original dice, sus senos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Esa palabra, cuando dice en su amor recréate siempre, la palabra hebrea que se usa aquí se usaba para la intoxicación del vino. Lo que dice el texto es, cuando dice y en su amor recréate siempre, dice y en su amor embriágate. Embriágate, varón. Ahora, noten que la idea del texto no es la de un matrimonio de recién casados. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque se exhorta al hombre a alegrarse con la mujer ¿de qué? De su juventud. Ya no es la mujer de su juventud. Ya no es la mujer con la que se casó cuando tenía 20 o 25 años. Sin embargo, ¿qué dice? Recréate en ella. En esa que fue la mujer de tu juventud. Dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida. No dice si la mujer es joven o no. Tú tienes que aprender a encontrar tu satisfacción en tu esposa. Ahora, hermanos, debemos tomar en cuenta algo. Sí, es verdad que la Biblia enfoca el deleite sexual en el matrimonio, pero no debemos olvidar que el deleite en el matrimonio no es exclusivamente sexual. Hermanos, si no podemos deleitarnos en nuestras esposas fuera de nuestra habitación, es probable que la relación que tengamos con ella en la habitación no sea satisfactoria, sobre todo para ella. Porque el deleite matrimonial abarca muchas facetas, no solo lo sexual. Cuando usted se enamoró de su mujer, usted no dijo, oye, me he enamorado de un cuerpo. No, más bien uno dice, me he enamorado de una persona completa. Si nuestra relación con esa persona no va más allá de lo físico, tarde o temprano toda la relación se resentirá, incluyendo la parte física, hermano. ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, primero aprendemos, hermano, lo que implica violar el pacto del cual hablamos hace un rato, llamado matrimonio. Como bien hemos visto, violar las estipulaciones de ese convenio es asegurarse una vida desgraciada. Por eso en Mateo capítulo 19 vemos que mientras los fariseos estaban preocupados por establecer su enseñanza sobre la carta de repudio, Cristo estaba preocupado por el matrimonio, por resaltar la enorme importancia de esta institución divina. Y hermanos, debemos detenernos a pensar seriamente en lo que está sucediendo hoy con los matrimonios. Hermanos, difícilmente nuestra generación podrá recobrarse ya
de los estragos que ha causado y seguirá causando la ligereza con que se ha venido tratando el matrimonio en la segunda mitad del siglo XX para acá. Solo en el año 1983, oigan esto, en los Estados Unidos de Norteamérica se efectuaron más de 1 millón de divorcios. Y yo me pregunto, ¿cuántos divorcios se habrán efectuado hasta hoy? Más de 1 millón de divorcios solo en el 1983. Hermano, piensen en esto. ¿Saben lo que eso significa? Más de 1 millón de hombres divorciados, más de 1 millón de mujeres divorciadas y quién sabe cuántos millones de niños destrozados por esa calamitosa epidemia. ¿Cuánto habrá aumentado esta cifra hoy en pleno siglo en el que estamos? Es una verdadera epidemia y cada vez más los medios de comunicación nos quieren convencer de que esto es perfectamente normal. Y vemos cómo en el cine y en la televisión esos actores y actrices aparecen tan exitosos y felices, a pesar de que muchos de ellos se jactan de haber tenido 2, 3, 4 y quién sabe cuántos matrimonios y algunas sucursales extras. Pero ¿saben qué? Dios no puede ser burlado. Esos perversos han tenido que cosechar los frutos amargos de su desvarío, por más felices y exitosos que parezcan. No es lo que se ve en la televisión, lo que hay en el corazón putrefacto de esos hombres y mujeres. Y vayan a ver sus hijos también. Ya lo han cosechado aquí y seguramente cosecharán algo peor si mueren sin arrepentimiento. El matrimonio no es un juego. Aquel que viole lo estipulado en este pacto está condenado a ser un desgraciado para el resto de su vida, a menos que se arrepienta de su pecado y restituya lo que ha hecho hasta donde tal cosa le sea posible. Así que lo primero que aprendemos es lo que implica violar ese pacto de compañía llamado matrimonio. Segundo, ¿estás casado? Cultiva una buena relación matrimonial. Cultiva una buena relación matrimonial si estás casado. ¿Qué dice Pablo? Que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Decía Thomas Watson, un teólogo puritano: un hombre no se mantiene casto teniendo a una mujer, sino amando a su mujer y viviendo con ella conforme a lo establecido por Dios. Repito la cita: un hombre no se mantiene casto teniendo a una mujer, sino amando a la que ya tiene y viviendo con ella conforme a lo establecido por Dios. Mi hermano, los buenos matrimonios no son producto de la suerte. Los buenos matrimonios son el producto de un trabajo perseverante, llevado a cabo en oración y en total dependencia de la gracia de Dios. Los buenos matrimonios, en otras palabras, son el resultado de un trabajo arduo que dura toda la vida. Así que lo segundo que aprendemos es: ¿estás casado? Hermano, cultiva una buena relación matrimonial. En tercer lugar, si eres soltero y no tienes el don de continencia, procura casarte, varón. Procura casarte, varona. ¿Eres soltero? ¿No tienes el don de continencia? Procura casarte. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 8 dice: mejor es casarse que estarse quemando. Pablo da dos opciones solamente: abstinencia o matrimonio. Punto. No, pero mire que los psicólogos dicen: a mí no me importa lo que digan los psicólogos. Dios dice: si tú no estás casado, abstente. Abstinencia o matrimonio. ¿Eres soltero? Procura casarte. En cuarto lugar, sí, procura casarte, pero no lo hagas a la ligera. Eso es lo número 4 que aprendemos de esta conferencia. Procura casarte, pero no lo hagas a la ligera. No te apartes ni a derecha ni a izquierda de los principios que encontramos en las Escrituras. Y debe ser nuestro patrón de selección. ¿Cuál? Elegir lo que Dios hubiese elegido para mí. Jóvenes solteros, oren a Dios, pidan consejo, escuchen a sus padres, escuchen a sus pastores. El matrimonio no es solamente para toda la vida, sino que determinará en muchos sentidos vuestra felicidad o vuestra desgracia. Perdóneme que sea tan rígido, pero esa es una realidad que no debemos esconder bajo la mesa. Procura casarte, pero piénsalo bien. No lo hagas a la ligera.
Esto no es un juego, esto es un pacto de compañía. Que Dios le bendiga y que el Señor les guarde.